noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón. Muy buenos días, Iglesia de Verdad y Vida. Damos gracias a Dios por este tiempo y la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Esperemos que pronto, muy pronto, estaremos juntos en vivo y a todo color, ¿verdad? Así que por lo pronto, pues usemos la tecnología y damos gracias a Dios también por ella, ¿no? Porque podemos comunicar la palabra de Dios. No es lo mismo, estoy consciente, no es lo mismo, pero yo creo que el Espíritu Santo nada lo puede limitar. La vez pasada yo les compartía de que cuando Jesús le dijo a Pedro, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús estaba prometiendo que Él va a edificar la iglesia. Y yo creo que Jesús no se basa en las circunstancias para la edificación de la iglesia, sino que a pesar de toda situación, Él sigue edificando su iglesia. Aún si en este tiempo de pandemia, de que enciérrate en casa, etcétera, yo creo que no detiene la edificación de la iglesia. Dios, Cristo, sigue edificando a su iglesia. Será por internet, por todas las vías de estos medios de comunicación, pero Jesús, si Él prometió edificar la iglesia, nada lo va a detener para edificar su iglesia. Así que eso yo lo creo firmemente. Para nosotros no es lo mismo, no estamos acostumbrados, pero el que anhela ser edificado va a ser edificado a través de un celular, a través de una tablet. Vamos a ser edificados. El Espíritu Santo no está limitado y Él va a hacer su obra. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 17, quiero seguir hablando un poquito sobre la vida del apóstol Pedro, cómo fue que Jesús edificó la vida de Pedro o discipuló a Pedro. Pedro, vuelvo a repetir, que Pedro es un personaje que todos nos identificamos con él. O a lo mejor nomás yo, ¿verdad? Porque Pedro tuvo un montón de problemas, tuvo muchas altas y bajas. Y todos, la mayoría de nosotros nos identificamos mucho con el apóstol Pedro. Entonces, voy a estar dando algunos mensajes sobre Pedro, cómo Jesús trató con la vida de Pedro. Cada vez yo creo que se va a ir poniendo más emocionante porque al final de la vida de Pedro fue un cambio radical, un cambio muy rotundo en la vida de Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida. Cuando Jesús dijo que el Padre había prometido derramar al Espíritu Santo. Leemos esta porción de la Escritura, son solamente 8 versículos, nos vamos a ir verso a verso. Y yo quiero hablar sobre la transfiguración, así habla el título aquí en la Biblia, la transfiguración de Jesús. En el versículo 1 dice así la palabra de Dios, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, para la iglesia Verdad y Vida. Yo sé que tu Espíritu Santo
quiere hablar al corazón de tu iglesia, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos para hablar tu palabra, pongo en tus manos a la iglesia, Señor, que tú compraste por precio de sangre, Señor, y edifícanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a hablar sobre esta historia en este momento y espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros y nos enseñe. 6 días después, el versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Hasta ahí me quiero detener un poquito. Dice la Biblia que Jesús se llevó solamente a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, estos 3 discípulos de Jesús, tú y yo los vamos a mirar en la Biblia en 3 ocasiones. Hay una ocasión donde Jesús se los lleva al Getsemaní a ellos 3. Pero también cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, cuando se metió a la casa de Jairo para sanar a su hija, también se lleva solamente a estos 3 discípulos. Pero en esta ocasión también de la transfiguración, en los evangelios narra 3 ocasiones donde Jesús solamente se lleva a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Entonces, no se lleva a los 12. Esto nos da a entender que Jesús tenía un círculo muy íntimo de estos 3 discípulos. Cuando estaba en el Getsemaní, Jesús, cuando él está angustiado porque sabe Jesús que se va a enfrentar a la cruz, sabe que lo van a arrestar, sabe que le van a dar latigazos, que le van a escupir la cara. Cuando Jesús está en el Getsemaní y ya se acercan las tinieblas, se acerca el padecimiento por el cual Él vino a esta tierra a padecer por nosotros, Jesús está muy angustiado y me llama mucho la atención Mateo capítulo 26, donde Jesús le dice a estos 3 discípulos, círculo íntimo de Jesús, les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Quiere decir que Jesús con estos 3 discípulos, Jesús se abría con ellos. Jesús tenía un círculo muy íntimo, muy apegados a Él. Yo creo que estos 3, y lo narra también en el libro de los Hechos, en la carta a los Gálatas también, menciona a estos 3 como pilares de la iglesia primitiva, que son estos 3 discípulos. Los otros 9 discípulos ya no los menciona la Biblia tanto, pero a estos 3 discípulos narra que eran 3 íntimos de Jesús, muy cercas de Jesús. Tú miras que ellos 3, por ejemplo, Pedro y Juan, sobre todo, ellos siempre están viendo a Jesús, ellos siempre están cerca de Él, ellos están apasionados por Jesús. Y yo creo que todavía hay lugar para ti, para mí, para formar parte del círculo íntimo de Jesús. Yo hace años, yo recuerdo que yo le decía a Jesús, le decía, Señor, yo quiero formar parte, quiero ser de tus íntimos. Alguien por ahí dijo, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. No quiere decir que David fue el favorito de Dios solamente porque le cayó bien por cierta razón, más que Saúl. Pero David tenía un corazón que se acercaba a Dios y fue un íntimo de Dios. El rey David, dice la Biblia que fue un hombre conforme a su corazón. Estos 3 hombres fueron íntimos de Jesús, muy de cerca de Él. Jesús abría su corazón con ellos. Jesús hablaba otras cosas con ellos, solamente con estos 3. Se los lleva al Getsemaní cuando sana a la hija de Jairo y en la transfiguración. Entonces, yo creo que tú y yo podemos ser del círculo íntimo de Jesús. Más que buscar fama, más que buscar salir en la tele, etcétera, buscar ser íntimos de Jesús. Creo que todavía hay lugar para ser íntimos de Jesús. Que cuando lleguemos a su presencia, que el Señor diga, ustedes formaron parte de mi círculo íntimo mío. Entonces tú y yo tenemos que ser del círculo íntimo de Él. Yo creo que cierta actitud tenían estos discípulos, cierta hambre, cierta pasión sobre Jesús, que formaron parte del círculo íntimo. Ahora, por otro lado, Jesús nos da un ejemplo de tener un círculo pequeño de personas íntimas a nuestro alrededor.
Cada uno de nosotros, seas hombre, seas mujer, todos necesitamos amigos muy íntimos. Sea el círculo íntimo de amigos, que ellos conocen nuestros problemas, conocen nuestras necesidades, nos conocen tal cual somos, saben cómo somos en el matrimonio, dónde trabajamos, etcétera, y están los conocidos o los familiares, y está la persona que también que nos conoce, pero todos necesitamos un círculo íntimo de personas con las cuales nos podamos nosotros abrir el corazón, platicar con ellos. Entonces, yo estaba pensando en esto, que yo aquí, gracias a Dios, en el ministerio, tengo unos 3, 4 hombres que son íntimos míos, que están muy cerca de mí en el ministerio, donde yo hablo con ellos, les abro mi corazón. La Biblia dice también en segunda de Samuel, dice la Biblia que David también dice que tenía 3 valientes que estaban muy cerca de él. Dice que cuando el rey David dijo, ¿quién me diera agua del pozo de Belén? Dice que esos 3, yo creo que estaban tan cercas y atentos que escucharon la voz de David, y dice que ellos rápido fueron al pozo de Belén y le trajeron agua para que bebiera su rey. Él les reveló el anhelo que había en su corazón. Una persona que es íntimo de Dios, nos damos cuenta cuál es el anhelo del corazón de Dios. Entonces, muy importante, cada uno de nosotros también deberíamos tener un círculo íntimo, personas íntimas de confianza con las cuales nosotros podamos abrir el corazón, podamos abrir nuestros deseos con ellos. Yo creo que Jesús nos da el ejemplo de esto. Él como hombre que se hizo hombre, tenía su círculo íntimo de Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios ahí mismo, en el versículo 1 dice, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús lleva a estos 3 discípulos a un monte alto. Esto representa que Jesús siempre está interesado en llevarnos a nosotros a otro nivel. Cuando Jesús está pensando llevarse a esos 3 discípulos íntimos de él, cuando se los lleva al monte, Jesús siempre aprovecha todas las oportunidades para enseñar, pero también Jesús está pensando en estos 3, en llevarlos a otro nivel de fe, a otro nivel de experiencia, a otro nivel de relación con él. Cuando hablamos de que Dios nos quiere llevar a otro nivel, yo no me enfoco mucho en cosas materiales, en que nos quiere llevar a otro nivel. Con un carro nuevo, que no hay ningún problema con un carro nuevo. No nos quiere llevar a otro nivel con tener una buena casa. No nos quiere llevar a otro nivel con tener mucho dinero. Yo creo que no se refiere a eso Jesús. Cuando Dios nos habla que nos quiere llevar a otro nivel, puede implementar también lo material. Yo creo que estas cosas nos van a seguir y nos van a alcanzar. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Pero Jesús aquí quiere llevarse a los discípulos a otro nivel. El corazón de Dios, el corazón de Jesús es llevarnos a ti y a mí a otro nivel. Creo yo que esta pandemia, esta situación que hemos estado viviendo, a nadie nos ha gustado. Todos quisiéramos volver otra vez a la vida normal. Claro que sí, yo me cuento entre ellos. Pero muchas veces vamos a atravesar situaciones a ti y a mí que nos van a llevar a otro nivel. Hace años leí, un hombre de Dios escribió, y él escribió esto, dice: el ser humano, después de una crisis muy severa, el ser humano nunca volverá a ser el mismo. O tú asciendes a otro nivel o bajas de nivel. Pero dice, el hombre nunca se quedará en el mismo estándar, jamás. Entonces yo creo que cuando vienen situaciones difíciles, depende mucho de ti, de mí, de nuestra actitud. Depende mucho cómo nosotros respondemos ante una circunstancia. Porque yo creo que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos ayudan para bien.
Pero tú y yo debemos de amar al Señor y seguirlo amando aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de pandemia. Debemos de seguir amando a Jesús para que cuando pase la crisis, pase la situación difícil o adversa, podamos ir a otro nivel de fe en el nombre de Jesús. En el versículo 2 dice así: y se transfiguró delante de ellos. En ese monte, cuando Jesús llega con sus discípulos, dice que Él se transfiguró. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 29, es el pasaje paralelo de esta historia. Y Lucas menciona que cuando Jesús se transfiguró, dice que Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Creo que Jesús oró en el monte. Los discípulos lo están observando y dice que su rostro se transfiguró. La palabra transfigurar en el original significa metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis es cuando la oruga o el gusano se convierte en mariposa. Es cuando el gusano o la oruga muere y unas moléculas cobran vida y se convierte en mariposa. Esta ilustración se aplica mucho al nacimiento de nuevo. Entonces, cuando Jesús se transfigura, es que Él se transforma. Y yo creo que aquí es una enseñanza que cuando tú y yo oramos y realmente nos conectamos con el Padre en oración, esto nos va transformando. Esto nos va transformando. Yo creo que la transformación no solamente es claro que esto inicia cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y permites que Dios haga la obra a través del Espíritu Santo. Pero también dice la Biblia, Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros entre más nos relacionamos con Dios, más nos vamos a parecer a Él, más nos vamos a ir transformando en Él. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú y yo nos apegamos más a Cristo a través de su palabra, a través de la oración, nuestra vida va a ser transformada. Y esta enseñanza la reciben esos 3 discípulos, que la oración te va transformando. Hay en en Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice la palabra de Dios que Moisés dice que cuando bajó del monte con las tablas de los 10 mandamientos, cuando él bajó de ese monte, dice que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés porque su rostro brillaba. Su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, así dice el texto. Después que hubo hablado con Dios. Quiere decir que el rostro de Moisés resplandecía tanto después que hubo hablado con Dios. Hay personas que a veces como que nosotros decimos mucho que oramos y que estaba orando y yo cuando oré sucedió esto, etcétera. Y a veces como que nos paramos el cuello de decir que somos de oración. Pero yo creo que la persona que ora se le nota. Se le nota a la persona que ora. Tú y yo debemos de ser personas de oración y no necesitamos decir que oramos, porque la persona que ora se le va a notar. Yo una vez estaba hablando sobre esto y estaba un grupo de mujeres. Yo les decía, para que no gasten tanto en la cara, oren a Dios y Dios nos va a ayudar con la cara. Nos va a ayudar, ¿verdad? Porque va a resplandecer el rostro del Señor en nosotros. Y esta enseñanza los discípulos lo reciben. Dice, se transfiguró delante de ellos. Quiere decir que ellos tuvieron esa experiencia. Y quiero enfocarme un poquito en esta palabra experiencia. Jesús se lleva a sus discípulos a este monte. Jesús ora, se transfigura su rostro y los discípulos tienen una experiencia con Jesús. Muy importante. Muchos no están de acuerdo de tener una experiencia con Dios. Muchos solamente están de acuerdo de que solamente por fe hay que creer y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y punto. Pero yo quiero decirte algo que
que nunca voy a poder dejar de decir. Como dice el apóstol Pedro en Hechos 4, versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La experiencia con Dios. Los discípulos tuvieron experiencias con Jesús. Esa transfiguración, Jesús se los lleva al monte porque quiere tener una experiencia con ellos. Quiere que ellos tengan una experiencia con Jesús. Ahora, Dios no está peleado en que tú y yo tengamos una experiencia con Él. Mi conversión, hace varios años se los he platicado, mi conversión fue en base a una experiencia con Él. No fue tanto a una enseñanza, a una predicación que ya había escuchado el Evangelio, pero mi conversión fue en base a una experiencia con Él. Yo creo que en estos tiempos difíciles, que yo en ocasiones he sentido como si Dios estuviera lejos o como si Dios estuviera quieto y callado en esta situación que está pasando el mundo, que ya vamos entrando a otro nivel o a otra esfera, ya el semáforo se está poniendo en anaranjado y ya está pasando toda esta situación, pero cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, tú y yo podemos buscar a Dios. Y en medio de una crisis, porque a mí me ha sucedido, en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, tú y yo podemos tener una experiencia con Él. Hay una palabra en la Biblia que conocer, hablar de conocer a Dios, no se refiere tanto a algo literal o a algo intelectual. Hay una palabra, no recuerdo ahorita el versículo, pero hay una palabra que significa epignosis. Esta palabra en griego significa conocerlo a nivel experiencia. Los discípulos el día del Pentecostés lo conocieron a Dios a nivel experiencia. Entonces, todos nosotros, no es malo que le digas a Dios o en tu búsqueda muchas veces sin decirle a Él, tú puedes tener una experiencia. A lo mejor te sueltas llorando, a lo mejor yo sé que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y ahí está, dice que para siempre estaría con nosotros el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de una experiencia estamos hablando de que viene muchas veces el Espíritu Santo de una manera muy especial. De una manera muy especial. Claro que lo tenemos aquí adentro, pero muchas veces Dios permite moverse de una manera especial que nos da una experiencia. Cuando un cristiano tiene una experiencia con Jesús, eso marca su vida. Cuando un cristiano tiene una experiencia con Dios o con Jesús, esa persona no fácilmente da marcha atrás, porque lo marca, tiene una experiencia. La conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, fue en base a una experiencia. En lo personal, cuando pasan los meses y como que todo es normal, como que todo es muy pasivo y leo la Biblia, oro, me tomo mi café, voy al servicio, predico o escucho una prédica, oramos, en la semana oro, leo la Biblia todos los días, tomo café y como que todo igual, de repente como que algo me hace falta y yo le he dicho al Señor, Señor, quiero una experiencia contigo. Quiero una experiencia contigo. Necesito, Señor. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, no es un Dios estático. Tu Dios y mi Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que lo podemos sentir como el aire, que no lo vemos, pero lo podemos sentir, podemos recibir una experiencia con Él, que eso nos va a animar y nos va a fortalecer para seguir adelante en el nombre de Jesús. Búscalo a nivel experiencia, búscalo. Ahí mismo dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el Evangelio de Lucas dice que ellos hablaban de su partida, de cuando Jesús iba a venir y se iba a ir de este mundo, se iba a ir de esta tierra, se iba a ir a la diestra del Padre y luego iba a venir el Espíritu Santo. Moisés y Elías aparecen en escena
en ese monte delante de esos 3 discípulos. Aparecen Moisés y Elías. ¿Qué experiencia de los discípulos? Aparecen ahí platicando con Jesús. ¿Qué representan estos 2 hombres, Moisés y Elías? Pues Moisés representa la ley, que es la palabra de Dios. Elías, ¿quién representa Elías? Elías representa el varón de fuego, el hombre de fuego, el hombre del fuego del Espíritu Santo. Eso representa. ¿Qué representa Moisés y Elías? La ley y los profetas. La ley por Moisés, profetas por Elías. Elías era un profeta, aunque Moisés también lo fue profeta, pero representa la ley y los profetas. Ahora Jesús se estaba cumpliendo lo que la ley y los profetas habían hablado del Mesías. Años atrás, lo que Moisés y Elías, lo que la ley y los profetas habían hablado sobre Jesús, era el cumplimiento, que Jesús ya estaba en esta tierra, que el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de este mundo, el que traía solución a un mundo caído, ya estaba en esta tierra, ya estaba en acción. Moisés y Elías, hombres que ya habían muerto. Perdón, Elías no había muerto, pero Moisés representa al cristiano que camina por esta tierra y muere. Pero cuando muere, es llevado a la presencia de Dios. Y Elías, ¿qué representa? Elías, dice la Biblia que Elías se lo llevó un torbellino en un carro de fuego. Elías no sufrió muerte. A Elías nunca lo sepultaron, nunca lo velaron. A Elías nadie le lloró, o sea, no, estaba solamente Eliseo ahí cuando Elías se va. ¿Qué representa Moisés y Elías? Al cristiano que muere, es sepultado, pero que se va con el Señor. Pero Elías representa a la iglesia que está caminando en este mundo y que un día Cristo vendrá por su iglesia y se irá con el Señor y no sufrirá muerte o no va a experimentar la muerte en esta vida, sino que va a ser levantado. Jesús dijo, volveré y me tomaré a mí mismo. Y eso representa Moisés y Elías. En el versículo 4 dice así: entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, haz de cuenta que Pedro los pone a todos al mismo nivel, a los 3. Y Pedro tenía una idea. Pedro era un líder. Estaba en el proceso, Pedro estaba en el proceso. Pedro lo vamos a mirar muchas veces respondiendo, tomando iniciativa. Varias veces la regó, muchas veces la regó. Aquí miramos aquí que un discípulo, el apóstol Pedro, tiene una idea y la abre, la dice, la menciona. Dice, qué bueno que estamos aquí, como diciendo, no somos buenos para nada, algo nos toca hacer. Y él quiere hacer unas enramadas, una para cada uno. Yo creo que el discípulo debemos de tener ideas, debemos de tener iniciativa. Muchas veces nos vamos a equivocar, como Pedro. Hay gente que nunca toma iniciativa en nada por miedo a equivocarse, nunca logran nada. Cuando uno fracasa en una idea, no debe ser tomado como fracaso, como una experiencia de que así no funcionan las cosas. Entonces, un discípulo, si tú y yo somos discípulos, tú debes de tener ideas, tú debes de tener iniciativa. Hay veces que no van a funcionar. Aquí a veces en el ministerio hay personas que me dicen, pastor, deberíamos de hacer esto. Oye, me parece muy bien tu idea, muy buena idea. Vamos a echarla a volar. Y si no funciona la idea, pues nos regresamos para atrás y no pasa nada. Pero uno debe de tener iniciativa. Pedro tenía iniciativa. A veces siempre fueron buenas intenciones de Pedro, aunque muchas veces la regó. En esta ocasión a Pedro no le funcionó su idea. Dice la Biblia que descendió una voz del cielo mientras él hablaba. Mientras Pedro hablaba, lo interrumpe el Padre. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Qué tremenda experiencia. Qué tremenda experiencia. Escuchar la voz del Padre desde el mismo cielo hacia sus discípulos. Este es mi Hijo amado. El Padre está enfocando a los discípulos diciendo, no pongan al parejo a Jesús con Moisés y Elías. No es lo mismo. Soy yo en él. Lo estoy parafraseando. Soy yo en él. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Entonces, era Jesús. El Padre quería resaltar a Jesús. Lo que decía hace rato que era el cumplimiento, lo que la ley y los profetas habían dicho sobre Jesús. Entonces, cuando ellos escucharon esta voz, en el versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros. Es algo que tú y yo debemos de hacer. Cuando viene una palabra directa de parte de Dios, debe haber una reacción como estos discípulos. Ellos se postraron. Nadie les dijo que se postraran. El Padre no les dice que se postren. Jesús no les dice que se postren. Pero estos discípulos, dice que cuando escucharon esta voz, dice que ellos se postraron en señal de humillación. Cuando tú y yo muchas veces la regamos, quizás Pedro fue el primero que se arrodilló. Cuando él dice, hagamos 3 enramadas para los 3. Y viene la voz del Padre y dice Pedro, oh, la estoy regando. Y la actitud de Pedro fue postrarse a Jesús, postrarse a Dios. Yo creo que tú y yo nos hace falta ser un poco expresivos cuando viene una voz de Dios a nuestra vida. Cuando Dios nos habla, cuando no hemos exaltado a Jesús lo suficiente, cuando no lo hemos conocido lo suficiente y que Dios nos habla, ¿quién es Jesús? Debe de haber esto. Pedro varias ocasiones tiene esta reacción. Cuando la pesca milagrosa, dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas en lugar de inflarse y decir, oh sí, es que yo toda la vida he sido pescador, es que yo me la rifo. No, dice que cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como diciendo Pedro, no merezco este milagro. Lo mismo sucede aquí. Yo quiero pensar que Pedro fue el primero que se arrodilla y los demás le siguen. Jacobo y Juan le siguen y se postraron sobre sus rostros. Dice que tuvieron gran temor. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Wow. Esta palabra. Entonces Jesús se acercó y los tocó. En este entonces los discípulos todavía no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora quiere decir que este versículo no se aplica ahorita. No lo podemos vivir ahorita. Repito, aunque tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús aún así se puede acercar y nos puede tocar. De esto hablábamos hace rato. Una experiencia que toque tu vida. Una experiencia que se te queda para siempre. Donde la fe se hace más fuerte. Porque la Biblia dice que por fe, dice, mas el justo por la fe vivirá. No por un sentimiento, no por una experiencia, pero la fe nos puede llevar a experimentar el toque de Dios. Experimentar el acercamiento a Dios. De una manera inusual, de una manera que no lo vivimos a diario, pero tú puedes tener una experiencia con Él. Y ellos tienen esa experiencia. Jesús se acerca y los tocó. Yo no sé por qué los toca Jesús.
Pero cuando Él los toca, yo creo que ya no están Moisés y Elías, y Jesús los toca. Ahora, ¿qué representan Moisés y Elías? Moisés y Elías representan los hombres de Dios, los ministros de Dios, los pastores, los que predicamos, los que andamos sirviendo a Dios. ¿Sabes qué? Moisés y Elías ya habían perecido, ya no están en la tierra, solamente aparecen en escena ahí. Yo no sé cómo aparecieron ellos, pero ellos ya su época había pasado. Yo te voy a decir algo. Moisés y Elías, ¿qué representan? Representan los hombres de Dios. Muchas veces yo me he encontrado en situaciones donde mi pastor o un hermano amigo mío o un ministro que me puede ayudar en momentos difíciles, muchas veces no va a estar a mi lado. Muchas veces la situación a lo mejor va a ser difícil que Él venga, que Él me ayude en ese momento, y yo voy a estar en agonía. Pero ¿sabes quién sí va a estar allí? Es Jesús. Es Dios que va a estar allí. Habrá situaciones donde nadie te puede ayudar. Habrá situaciones donde ni el médico te puede ayudar, ni tu pastor te puede ayudar, ni un hombre de Dios te puede ayudar. Porque somos individuales, muchas veces no vamos a poder. Yo recuerdo hace años y creo que un día les conté la historia. Estaba yo en una iglesia y yo estaba enfermo de la tiroides. Y cuando este predicador pasó a la gente para orar por los enfermos, yo no me alcancé a acercar por el gentío. Y él empieza a orar por los enfermos y por mí nunca oró, porque yo estaba retirado. Y cuando yo estaba retirado, yo me quedé pensando, dije yo, ¿y por mí no oró? Yo me acuerdo que yo alcé los ojos al cielo ahí en el auditorio donde estábamos, y yo le dije a Dios, Dios, este hombre no me tocó, pero tú me puedes tocar. Tú eres el que me puede sanar, Señor. ¿Y sabes qué? No tuve una experiencia sobrenatural en ese momento, pero creí con todo mi corazón que Dios me podía sanar. Al día siguiente yo me sentí totalmente sano y diferente. A los 3 días mi esposa me dice, vamos con la doctora, una doctora que me estaba checando en Tijuana. Me checa y me dice, don Héctor, yo no sé qué le pasó, dice, pero usted está totalmente sano. Cuando nadie te puede ayudar, Jesús se puede acercar y Él te puede tocar. Dice que todos vamos a perecer, aún Pedro, aún Jacobo y aún Juan. En el libro de los Hechos muere Jacobo a filo de espada por Herodes. Hechos capítulo 12. Pedro no menciona de su muerte, pero la historia dice que él murió y fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y Juan, el apóstol, murió de anciano en la isla de Patmos. Los 3 desaparecieron, pero Jesús sigue permaneciendo. Jesús sigue permaneciendo. No son los apóstoles los que salvan, solamente fueron comunicadores como nosotros, pero nosotros vamos a desaparecer, pero Jesús permanece para siempre. Me gusta mucho un texto que mencionó el apóstol Pedro, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, nadie. Solamente Jesús vino a cumplir la misión del Padre de venir y enseñarnos la rectitud. Y al final de su ministerio, morir en una cruz, derramar su sangre y morir y ser sepultado y ser levantado por la diestra de Dios al tercer día de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos porque Él es el Mesías. Él es el de la ley y de los profetas. Lo que la ley y los profetas dijeron, Él es Jesús. Él es Jesús el que vino a levantar a los caídos. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Terminamos con el versículo 8, dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Los discípulos aprendieron
que Jesús era el Mesías. Los discípulos aprendieron que en ningún otro podían poner la mirada, solamente en Jesús. Enfócate en Jesús. Siempre, ¿verdad? Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y para terminar, yo quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo 1, o creo que es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Pedro aquí menciona la experiencia que tuvieron en el monte. Y quiero mencionar que Jesús es el Salvador, pero quiero decirte algo. No excluye que tú y yo podamos tener una experiencia con Él. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el peso de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tú crees que esta situación, esta pandemia, ahuyente la presencia de Dios? Yo sé que tienes al Espíritu Santo dentro, pero puede venir Él de una manera muy especial. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quiero terminar con esas palabras, las menciona el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y termino en el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Te das cuenta? Años después, cuando Pedro escribe su segunda carta, escribe la experiencia que hacía años atrás Pedro y los otros dos discípulos habían tenido esa experiencia. La traía tan vigente, la traía tan marcada el apóstol Pedro, que él la escribe inspirado por el mismo Espíritu Santo. Escribe esa experiencia. Nosotros estamos en ese monte. Cuando vino la voz del cielo, nosotros oímos esa voz. No se le olvida. La trae dentro la experiencia que él tuvo. Inolvidable la experiencia. Y él escribe y dice, no estamos hablando novelitas. No estamos hablando cosas que no existen. No estamos hablando cosas reales. Y esa fue la experiencia que tuvieron los discípulos. Tú y yo podemos tener esa experiencia. Jesús se puede acercar en tu momento más difícil, más de soledad. Él se puede acercar y te toca. Cuando Él toca, levanta. Cuando Él toca, sana. Cuando Él toca, libera. Cuando Él toca, salva. Cuando Él toca, déjalo que Él toque tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, por la iglesia Verdad y Vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú tenías 3 íntimos tuyos, muy de cerca, muy apasionados, muy hambrientos de ti. Creo que todavía hay vacantes, Señor. Creo que todavía hay lugar para íntimos. Todavía hay lugar para ser parte de tu círculo íntimo, Señor. Padre, yo te pido también, Señor, que tú nos lleves a otro nivel de fe. Que después de toda esta crisis que hemos vivido, Señor, estos meses, 3, 4 meses, después de toda esta pandemia, Señor, de toda esta situación, no queremos bajar de nivel, no queremos estar ofendidos contigo, no queremos estar confundidos. No, Señor, que nuestro nivel de fe crezca. Que nuestro nivel de comunión crezca, Señor. Que nos lleves a otro nivel. Un monte alto representa otro nivel. Señor, pero los discípulos ahí tuvieron, Señor, una experiencia, Señor.
Padre, ayúdanos a conectarnos contigo de tal manera que de tiempo en tiempo, porque sé que no lo haces a diario, Señor, que podamos tener una experiencia que nos va transformando, una experiencia que va trayendo una metamorfosis en nuestro interior hacia lo externo, Señor. Te pido, Señor, por la iglesia de Verdad y Vida, Señor, no nos vamos a quedar en el mismo nivel, vamos a otro nivel. Señor, permítenos, Señor, poder experimentar tu acercamiento y el toque que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, y a pesar de todas estas cosas que han estado sucediendo, nunca desconectar nuestra mirada de Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que hiciste la fe. Tú eres el autor, el que fabricó la fe, Señor, el que la depositó en nuestro corazón, para que nuestra fe no falte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo, un saludo de mi esposa y nos vemos para la próxima. Que Dios te siga bendiciendo. Seguimos orando unos por otros. Bye.